3, 2, 1. Bienvenidos a De hecho, el podcast en el que no sabemos qué vamos a hablar ahora, pero probablemente sí lleguemos a un punto bueno. Sí, obvio. Bueno, hoy día tenemos un punto excepcionalmente práctico al momento de hablar del mundo laboral. Es algo que pasa mucho, es una realidad que muchas personas vivimos. Pero Nos pusimos de acuerdo para hacer esto, todo pero de- esto es el puro trauma. sí, el trauma hablando. Y eso puede tener mucho que ver con que trabajamos en la misma empresa. Puede que sí, Sí. pero bueno. Primero, actualizaciones. La persona que tiene una fábrica de contenido es Beltrán, para que lo sigan o no lo sigan, pero probablemente en algún minuto les va a salir porque el loco tiene Mucho contenido. Que bueno, para los que no entiendan y estén viendo solo el segundo capítulo y no vieron el primero, no sé por qué harían eso. Que no sé por qué harían eso. Pero claro, para los que no vieron el primer capítulo, hablamos mucho de lo que son las estrategias de creación de contenido. Y que hay contenido que se crea de manera muy, muy, muy pulida, muy pensada. Que finalmente se sube quizás un contenido cada 3 semanas, pero ese contenido es viral, que hablamos de Guille Collado. Y está por otro lado Beltrán, que es un argentino que tiene una fábrica de contenido y que sube quizás 10 videos al día en 15 cuentas distintas, que hacen 150 videos diarios. Entonces en un mes saca 3.000 videos y bla bla bla. Son las dos estrategias que hablamos el capítulo pasado. Que si no lo han visto, vayan a verlo. Así que eso por una parte. Parte número 2, espero haber mejorado el audio. Le subimos un poco el volumen a los micrófonos. Número 3, alguien me dijo que se sentía incómodo con la cámara. Nosotros también, porque Sí. en verdad la habíamos dejado bien. Pero no sé en qué momento se nos cortó la cabeza. No sé. En algún minuto, yo sí sé. Fue cuando pasamos a llevar la cuestión y la quisimos poner de nuevo a la rápida. Y ahí quedó apuntando como para abajo. Bueno, pero tuvimos más cuidado esta vez. Sí. Espero se note. Así que, ¿qué más? Mira para atrás. Renovamos el lugar con más cositas. Cada capítulo se van a ir añadiendo más cosas. Esperamos. Sí, de hecho, al siguiente capítulo va a haber un Tesla acá atrás. ¿Cómo? Sí, te juro, va a estar volando fuera de la entrada. Me parece. Bien. ¿Qué más? Creo que eso es todo. Creo que eso sería hasta el momento. Así que, ¿qué nos trae el día de hoy, don Pablo? Bueno, en general, las personas que vivimos en este mundo del marketing, trabajamos directamente en el área, nos hemos dado cuenta de que muchas veces nuestros jefes, benditos sean, Yo los tengo sublogiados. Dios los tenga en su gloria, muchas veces nuestros jefes no saben qué hacer con lo que nosotros les entregamos. Y eso tiene muchos factores, o sea, obviamente que la empresa tiene un contrato a alguien que quizás no es apto para liderar esta área, o que no tiene los conocimientos suficientes en marketing, pero sin gestión. Entonces, claro, al final se va armando como este hilo de sucesos, de este hilo de correcciones o de inconcordancias que llegan a generar que te hagan correcciones inútiles. Claro, es que también se puede dar porque obviamente toda empresa busca lo más barato y fácil para, y en ese buscar lo más barato contratan a gente como nosotros, que es más joven, que está como recién saliendo, o tiene como cierta experiencia, pero tal vez no tanto respaldo. Entonces, de cierta forma confían en que saben, pero no lo suficiente como para dejarlos. Sí. Entonces, ya sea por la edad o por el conocimiento, por lo que sea, siempre hay una corrección. Sí. Y bueno, a pesar de que te tengan mucha confianza, existen correcciones que son estas correcciones que te llegan y es como, ¿por qué? ¿Por qué? Cambian la tipografía. Y es algo que te va a tomar 5 minutos. Te juro que sí, pero es una cosa muy pajera. No te explican el por qué, porque no tienen un respaldo de por qué toman esa decisión. Por último te dijeran como, no, es que esta tipografía se está ocupando mucho más para este tipo de contenido.
pero no pasa. O sea, lo único que te dicen es como, no me gusta, cambiarla. Y esperan que tú le des otras 3 opciones de tipografía, eh, porque sí. Claro, una vez me pasó, eh, me dijeron hazle el cambio de música, pero me dijeron cambia esta música por una que esté trending. Y era como, y yo Chico, había bueno. puesto, yo había puesto la canción de Taylor Swift como el día siguiente que salió el álbum. Es como, Te juro que no hay nada más trend. en este minuto. Pero ¿Cómo te explico? claro, uno siempre llega a esos puntos, pero yo lo llamo ¿cómo se llama? La corrección por hacer algo, la corrección por aportar. Sí, por ser parte del proceso y que después cuando se lo presenten a esta otra parte, quizá más gerencia, dueño, no sé, el caso de la empresa, puedan decir, no, sí, hicimos esto juntos. Le hice unas correcciones en las que está trabajando. Pero todos sabemos que la realidad, o sea, la realidad de abajo es, no hiciste nada. O sea, yo hice todo y muchas veces, no sé si decirlo, pero es como un mal gesto de liderazgo, ¿no? Te hace mejor jefe estar involucrado en el proceso, sino yo creo, desde mi percepción personal, que te hace mejor jefe reconocer que no sabes algo y que te estás culturizando en eso y estás intentando aprender a simplemente quedarte con lo más básico, que es hacer una corrección inútil, que a nadie le importa, que no genera nada y que está basada en opiniones personales, que es lo que se tiene que evitar a toda costa, en verdad, en este mundo. Eh, pero en verdad es una realidad. O sea, Claro. Mira, yo creo que podemos criticar cosas desde lo creativo, podemos ver perspectivas distintas desde lo creativo, pero una vez vamos al contenido en sí mismo, tenemos que verla desde el lado objetivo, con métricas, midiendo de forma tangible las cosas. Porque el problema con el contenido en sí mismo es que es muy subjetivo la forma en que alguien lo puede recibir. Ahora, ¿de qué forma podemos ir minando como esa información? Es yendo a las métricas, ver a qué personas le llegó esa información, qué personas la marca les quiere hablar. Si coinciden esas dos cosas, está ahí al otro lado, po. Y de ahí puede ir yendo hacia la retención, puede ir viendo si mucha gente se salió del video y vas corrigiendo esas cosas. De hecho, si vas midiendo como muchas áreas de ese sentido, puedes saber si el problema está en el hook, si el problema está a la mitad, si el problema está hacia el final, que la gente se va, etc. Y siento que precisamente la gente por parte que está en una jerarquía o que es parte de que te está liderando en un área, siente que tiene que aportar para justificarse también. Y el liderazgo no funciona así, porque el liderazgo funciona dándole facultades a las otras personas para crecer. Y creo que esas facultades se inician con la confianza. Eh, y nosotros, no sé, pues, como equipo entendemos que no importa, no importa quién haga el gol, el equipo gana, ¿cachai? Pero desde atrás, todas esas correcciones, todas esas dudas que tienen tal vez ellos mismos por sus propias habilidades, terminan entorpeciendo todo el proceso de la creación, po. y aparte de eso te terminan quemando porque uno no es de palo. Uno igual duda de su trabajo cuando recibe ese tipo de correcciones. Y consejo, nunca duden de su trabajo. O sea, siempre reciban las opiniones de otras personas como potencial feedback, como algo muy constructivo. Nunca se tomen nada personal, pero no duden de su trabajo porque al final ustedes son los que estudiaron, ustedes son las personas que han trabajado en esto, que saben lo que están haciendo. Y no den esa cabida a la duda, porque cuando entras en un espiral, hablando desde el trauma absoluto, cuando entras en esa espiral de empezar a dudar por correcciones mínimas y porque nada de lo que haces es lo que les gusta al 100%, porque siempre tienen ese algo, al final te terminas quemando. Te terminas quemando. Y mira, a mí me pasó, yo siento que soy
una persona que duda mucho de sus habilidades, ¿cachai? Yo soy súper inseguro en general para muchas cosas, pero sé que tengo 2, 3 cosas que sé hacer muy bien. Y esas 2, 3 cosas, cuando me las corrigen, me tenéis que dar argumentos detrás. Porque si no me los dais, entonces yo entiendo que es opinión personal, y si es opinión personal, yo No te lo voy, pesco. te voy a hacer las correcciones, pero Sí. no. No lo considero válido. No, de hecho, cuando me hacen esas correcciones y sale el video final y no le va bien, yo no me hago cargo. Sí. Y es lo que tienes que hacer. De hecho, me gustaría hacer una sección que sea así como consejo para o estudiantes de marketing o audiovisual o comunicaciones o publicidad, en verdad. Todos somos lo mismo. Todos somos de la misma manada. Solo que los de marketing son más geniales, ¿cierto? Sí. Pero claro, como consejos desde personas que no llevan tanto tiempo en trabajando, que no tienen tanta experiencia laboral, pero que sí tienen experiencias que son pesadas. O sea, Pesadas. son pesadas. Son bastante fuertes y bueno, en verdad no sé si en algún momento lo haremos, pero como presentarnos a la cámara y decir como lo que hemos hecho, yo creo que en algún momento pasará. Sí, No quizás. sé si hoy día, No creo. dudo. No, pero mira, por ejemplo, tenemos cosas que nos han respaldado en o sea, nos conocemos un año, po. Pero en este tiempo sabemos lo que tenemos como detrás y el trabajo que nos ha costado llegar como a esos resultados. Y, y creo que eso es valioso que también lo sepan, saber que se puede llegar como a ese tipo de resultados de 20 formas distintas. Sí. Yo creo que genial de la creatividad es que no es necesariamente para el área creativa o para el área de video, diseño, todas estas cosas, sino que finalmente la creatividad es una forma de llegar a una solución para cierto problema, ¿cachai? Y volviendo como al tema de las correcciones, el 80% de las correcciones va a ser tipo, el ejemplo más burdo que vaya a escuchar es métele más diseño. Sí. Esa es la forma de corregir, pues, ¿cachai? Esa es como la forma de comunicar, porque no saben qué quieren corregir tampoco. Sí. Dicen hay que mejorar, hay que mejorarlo, hay que hacer como esto, pero no te dicen como algo en concreto para llegar a un resultado X, ¿cachai? Claro, o en esa divagación de intentar darte un resultado, o sea, como una explicación concreta, generan, pero estupidez y media. O sea, muchas veces son cosas que no tienen sentido, que no juntan ni pegan, que uno mismo lo va diciendo y lo va de a poco, porque tampoco puedes decir así como, no, es que esto está súper mal, porque es tu jefe. Entonces, quieras o no, igual tienes Pero que piensa. quieras o no, tienes que mantener ese ámbito del respeto todo el rato Sí, obvio. y tienes que entender que esa persona llegó a su cargo por algo. Sea lo que sea, llegó por algo y está ahí donde está porque tiene muchos años haciéndolo. Entonces, claro, siempre hay que buscar un poco ir retroalimentando de a poquito, ir debatiendo sus argumentos con mucho tacto. Pero a mí, en lo personal, me ha pasado que cada vez que hago eso, llegamos a la conclusión que es como, ya, pero tenemos que hacerlo de esta forma, y es como, ok, perfecto, ya está hecho, toma. Y llegamos al mismo resultado que ya está. Y se dan cuenta de que cuando uno lo hace pensando en todo eso. Sí, amor. Pero se dan cuenta ahí, cuando ya le fuiste diciendo todo el... Todo el proceso, sí. Sí, y yo creo que ese es como el principal problema, porque no ven las cosas que hay detrás. Pero al mismo tiempo, si le vaya avisando paso a paso todas las cosas que fuiste viendo, investigando, cómo llegaste a ciertas conclusiones, por qué cortaste aquí, no cortaste allá, es eso, entorpeces el trabajo, po. Y en ese entorpecer el trabajo te va a ir, Desgastando, quemando. sí, pero tampoco vais llegando como a las cosas que tenéis que hacer. Por ejemplo, en mi caso particular, es marketing ligado al contenido y tengo que tener una cantidad de contenido a la semana. Y me llegáis a corregir algo encima y ya no... Ya no tengo el contenido de la semana. Sí, po. Sí, porque uno también calcula sus tiempos pensando en que lo que está haciendo es lo mejor. Obviamente siempre tenemos en cuenta las correcciones, pero hay correcciones. Hay corrección y correcciones. Ese es el tema, hay corrección y correcciones. Pero
No sé, yo creo que sinceramente deberíamos hacer esta parte así. Consejos. 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 ¿Qué le dirías al tú de hace 4 años, 3 años atrás? Así como, mira, para llegar a donde estoy hoy en día, tenéis que hacer esto. Hace contenido. Sí, real. O sea, yo creo que Claro. todo el mundo a esta altura, diría hace 4 años, 5 años atrás, hubiera empezado a hacer contenido, estaría ahí quizá mucho más lejos. Sí. Y de hecho la realidad es que la razón por la que me han contratado las veces que me han contratado ha sido por el contenido que tengo. Ya sea, de hecho en el tiempo que empiezo a trabajar dejo de subir contenido de forma regular, pero las 2 veces he mandado el CV con las cosas que he hecho y entran a mi Instagram. Y en el Instagram ven las cosas en las que pienso más que en el contenido en sí mismo. Entonces, las 2 veces que han llegado de esa forma, han llegado a mí por razones super X, ¿cachai? No es porque quede bonito se ve el contenido, que quizás sí, tal vez está... me acuerdo que el contenido del año pasado lo grabé con cámara, entonces está como bonito. Pero también han sido por las cosas que hablo en esos videos, que han sido como, no sé, finanzas, hay que ordenar, como tu espacio de trabajo, hay que, o me interesa esto, me interesa esto otro, y las veces que he tenido esas entrevistas me comentan sobre ese tipo de contenido, te gusta esto, y te gusta esto, y te gusta esto otro. Entonces conocí a este, y no sé, pues ponte tú el Francisco Ackerman, ¿cachai? Que es muy grande. Sí. Ojalá algún día tenerlo invitado. Y yo le dije, sí, tengo el número. Sí, sí. Entonces, Yo estoy conectado con él en el LinkedIn. entonces sí, sobre todo para esta área marketing contenido, hace contenido. Mostrarte, claro, cambia todo. Ahora, desde mi punto de vista, desde mi experiencia personal ha sido muy distinto, porque en verdad yo soy una persona que cero hace contenido. O sea, si me toca hacer contenido para una marca donde estoy trabajando, vamos, ¿cachai? Me grabo, grabo audio, edito, lo que sea. Pero, claro, para mi marca personal en verdad nunca lo he hecho. De hecho, bueno, no nunca. El primer episodio fue como el primero que hice. Y claro, en verdad yo creo que sí tiene mucho sentido. De hecho, me está gustando mucho hacerlo, así que esperemos que haya podcast para rato. Pero en mi caso fue muy diferente, o sea, en mi caso es mucho de experiencias que viví dentro de la universidad. O sea, yo en la universidad, para las personas que me conocen de ahí, soy la persona pero más movida o una de las más movidas de toda mi sede. Y yo conozco a los otros que son igual de movidos que yo. Entonces, claro, consejero de carrera, competí en competencias nacionales de matemática, en competencias nacionales de marketing. De hecho, el primer año que entré al Duoc, gané una competencia, gané un nacional de marketing, que me permitió hacer mi práctica en primer año. O sea, yo llevaba un año de estudio, tenía 19 años, y ya estaba haciendo mi práctica, ¿cachai? Y la práctica profesional, no la laboral. Y estaba trabajando en el Winso, entonces claro, eso al momento de llegar y decirlo en una entrevista, porque piensan en mi edad, que dentro de todo igual es un limitante Sí, sí. grande, es súper grande, como no puedo contratar a alguien de 22, no puedo contratar a alguien de 20, porque mentalmente igual lo piensas y es como se van a relacionar solo con gente de más de 28, que ya tiene años de experiencia, él no tiene nada de experiencia, entonces es un limitante al final del día. Pero cuando les empiezo a contar que desde los 19, 20 años ya estaba trabajando en marketing, que después como que finalmente tengo un respaldo dentro de todo lo que hice, todo está anotado con métricas, todo en el CV tengo todo con métricas. Todo con métricas. Y también refleja un poco la personalidad de estar pendiente de que todo lo que haces tiene que tener un resultado. Y ese resultado tiene consecuencias o positivas o negativas. Entonces también llevas a la persona a darse cuenta de que, claro, esta persona entiende lo que está haciendo. Y le doy esa confianza. Entonces los trabajos que yo he tenido también ha sido en base a eso, pero a mí no me gusta tanto como
quizás estar forzado a venderme constantemente. Sí. De hecho, yo tengo ese limitante con crear una agencia propia, porque no me gusta ir, porque yo sé que tener una agencia propia involucra mucho el estar todo el rato contactando clientes, de agrandarte, de mostrarte, de venderte, de todo es presencia, de vestirte como bien. A mí me gusta estar vestido así, así como que estar con camisa yo lo encuentro, bueno, último. De hecho, lo último, los dress code. No, cuando tienes como te tienes que vestir de cierta forma en un trabajo, igual lo encuentro. O donde sea, en verdad. Pero no sé, de hecho eso es otra cosa que también le diría a alguien que se quiere dedicar como al mundo audiovisual, es como no esperar a que termine la carrera, no esperar a salir del colegio ni siquiera. Yo llevo sacando fotos de los 15, haciendo videos también tal vez más chicos. De hecho, me acuerdo que en mi primer computador, cuando tenía Movie Maker, como que de puro estar leseando, me encontré como cómo hacer animaciones. Y entonces hice como 3 dibujos en Paint así. Y decía como entra a Movie Maker y ponerle como 0,3 a cada uno. Y descubrí que hacía la animación y descubrí los fotogramas como los 12. Pero, y después como sacándole fotitos para hacer stop motion o cosas así. Entonces todas esas cosas igual te van ayudando a, no sé, pues yo llegué a un punto, me acuerdo el primer año y estaba como en, ¿cómo se llama? Creo que era lenguaje audiovisual. Y una de las tareas que nos mandaron fue hacer un plano secuencia. Una historia en plano secuencia. Me junté con otros 2 locos, conversamos como la idea, fuimos viendo y terminamos haciendo como un cortometraje, o sea, de 1 minuto, La Católica, porque era más bonita, obvio. Y una de las cosas que nos pasó es que lo intentamos como 2, 3 veces, porque obviamente no podíamos tener cortes. Y empezamos como en la mente del personaje. Obviamente lo podíamos editar como el sonido detrás, pero era un plano secuencia y teníamos que tener todo súper medido. Entonces empezamos como un POV del personaje y escuchaba como voces. Entrábamos como en ascensor, hacíamos como el cambio de cámara y lo veíamos desde fuera, ya no se escuchaban las voces, pero estaba como golpeando el ascensor o cuestiones así. Llegábamos como al último piso, volvía como al POV y miraba hacia abajo. Y cuando miraba como a la izquierda veía como a mi compañero, cuando miraba a la derecha me miraba a mí y después como que se daba la vuelta, caminaba para allá, nosotros desaparecíamos, creo, no me acuerdo, creo que desaparecíamos de la escena y finalmente hacía como el salto y cortábamos en ello y se escuchaba como el golpe que se tiró, ¿cachai? Eso lo hicimos en 1 minuto, creo que lo tengo por ahí, ¿cachai? Y me acuerdo que lo presentamos y el profe, que a todo esto era como el subdirector de la carrera, era como el segundo. Yep. Y el profe llega y nos dice, el Erwin, no lo vi más, no sé dónde está. Pero el Erwin nos dice, si me presentan esto como proyecto de título, yo les pongo un 7. Y dije, ya, chao. Bueno, entonces no necesito más carrera. Adiós. Aprobé. Esto, innecesario. Claro, ya aprobé mi título, no entiendo qué más necesito. Pero el punto es hacer cosas, porque finalmente eso lo hicimos como por una tarea, pero precisamente primer año era mucho de hacer tareas, mucho de hacer pruebas, segundo semestre era fotografía y después ya fue pandemia, entonces cuando pasamos al nivel casa, ya no podías hacer todas las cosas que tenías por hacer en la malla, ya no sé, pues no estaban pasando tele, los estudios estaban en la U y no teníamos cómo hacer tele, ¿cachai? Pero ese es el punto. Todas las cosas que fui haciendo cuando era muy chico, llegamos como al punto de que cuando estaba en la U era terriblemente más fácil hacer todo. Quizás no conocía todos los conceptos técnicos, pero sí sabía cómo llegar a esos puntos, ¿cachai? Claro.
A mí me pasa que yo no empecé tan chico, de hecho, yo me iba a dedicar al baile. Yo iba a ser bailarín. Y estaba súper convencido de que iba a ser bailarín, entonces como que nunca me preocupé de estudiar, de hacer cosas. A mí me iba bien porque me iba bien. Pero nunca estudié, nunca me preparé realmente como para dar esta prueba. Que en verdad yo di la PTU, la prueba de transición universitaria. No, yo alcancé la PSU. Qué viejo. Ya. Y claro, yo a los 17, pandemia, cuarto medio online, y ya no podía bailar. Porque claro, bailar no era lo mismo en un estudio de danza en la casa y bailando solo, fome. Entonces Ya, empecé solo. a... Te salió el día. y... Y nada, cuando... Puta, me perdí. Referencia, deep referencia. Pero claro, estando en mi casa y como quedándome solo. Esto suele pasar mucho, mucho acá. Pero el momento perfecto para hacerle una colita. Sí, hecho. El tema es que yo en este año que me quedé en la casa en cuarto medio, empecé a ver podcasts, de hecho, de marketing. Y me gustó mucho, me gustó demasiado y sentía que lo entendía. Entonces empecé a estudiar, hice mis como estudios prácticos, que en verdad era como meterme a Hotmart y hacer campañas para productos que en verdad yo no entendía y tampoco entendía muy bien cómo hacer las campañas, pero me puse a hacerlo. Y claro, cuando llegué a primer año de universidad, me di cuenta de que era el único que realmente sabía a lo que me había metido. O sea, mis compañeros que los adoro, ¿cachai? Yo sabía que en verdad no sabían tanto de marketing y que fueron aprendiendo a partir desde que entraron a la universidad. Pero yo que tenía este respaldo de quizá un par de meses, 6, 7 meses, donde me dediqué a investigar, a estudiar, a entender el marketing, estaba muy aventajado y estuve muy aventajado por mucho tiempo. Entonces, claro, me permitió como darme el tiempo de no concentrarme tan solo en los estudios y hacer más cosas por fuera. Y en este hacer cosas por fuera, hice todo. Finalmente es todo lo que hoy en día agradezco tener. O sea, de hecho, no sé si entrar en este tema, pero a mí en una reunión, que digamos que fue la última reunión que tuve en mi trabajo, una persona muy importante de un cargo muy alto dentro de la empresa me dijo esto de la experiencia lo es todo. O sea, de aquí a 4 años, lo que aprendas en esos 4 años, en base a experiencia, va a ser lo que más valor te va a dar a ti como persona y como trabajador. Que yo creo que es un punto súper válido. Ahora, el por qué lo estaba diciendo, quizás no sé si juntaba o pegaba mucho, Porque te falta compromiso en esta empresa. Porque me falta mucho compromiso. Pero, claro. Que sí, esa fue una densa reunión. Pero agradezco bastante las palabras que me dijeron en ese momento. Creo que me sirvieron bastante para reafirmar mi decisión. Y claro, al final es verdad. O sea, todas las cosas que tú haces de manera práctica es lo que más te va a ayudar al momento de enfrentar una situación dentro del mundo laboral. Y esto de hecho lo hablamos a principios de semana, ¿cuándo fue? El sábado, domingo quizás. Que claro, hay gente que realmente cree que sabe, pero tú cuando empiezas y cuando entras en el mundo laboral, te das cuenta de que hay muchas cosas que no sabes y que aprendes solo ahí, haciendo, en la práctica. De hecho, yo creo que gran parte de lo que dijimos en el podcast anterior de que la gente cree saber las cosas es precisamente porque no está metida en el mundo. Finalmente, como toda área en la que se requiere cierto estudio,
al ir estudiando más y entrar en el mundo y entrar como en cada cosa, te vas dando cuenta de las cosas que no sabes, ¿cachai? Yo siento que todas las cosas que he hecho a lo largo de mi vida me han llevado hasta este punto donde hago contenido para redes sociales, ¿cachai? Y algo que valoro harto como de todo el recorrido es que he pasado por comida, por marcas grandes, por marcas chicas, por autos, restaurantes, ahora estética, y en todos me he tenido que adaptar como a conocer el rubro completo, po. Pero al mismo tiempo se me ha hecho como muy fascinante hacer como esas cosas porque también soy muy curioso respecto a las cosas y me doy cuenta que ignoro mucho acerca de las cosas en las que he estado. Pero al momento de entrar y empezar a hacer contenido, voy haciendo contenido desde la pregunta. Y eso, finalmente, esa curiosidad es la que va puliendo un poco mi idea de contenido y cómo la gente va entrando como a él. Y sobre todo ahora que las redes sociales están tirando hacia ser buscadores, hacerse la pregunta correcta es Claro. clave. Claro. De hecho, siento que tiene mucho que ver con o sea, este tema de la curiosidad tiene mucho que ver con lo que habías hablado antes, que era de tener una respuesta para todo. Porque tú cuando entiendes lo que estás haciendo, cuando entiendes el contenido que estás creando, también puedes definir y presentarle a otra persona el por qué lo hiciste de esa manera. Entonces siempre como tener ese respaldo detrás. Y yo siento que ese respaldo lo hace meramente la curiosidad, porque hay gente que puede quedarse con el no, pero es que pasé con esto, pasé esto en la universidad, esto se debería hacer así, es así. Y no. Y no, sinceramente no. De hecho, en marketing, que es un mundo que cambia todo el rato. De hecho, hace un par de meses ya cambió con la incorporación de ChatGPT, las últimas actualizaciones, ¿cachai? ¿GPT 5? ChatGPT 4, no, el 4. El 4. Desde el 4 ya estaba. Pero ahora estamos en el 5. Ahora está en el 5. De hecho, yo creo que desde el 3.5 ya estaba así como. Sí. ¡Wow! Hubo un cambio brígido del Sí. 3 al 3.5. Y cómo se ocupaba, las tareas que se podían hacer, la creación de imágenes. Ya todo eso era una realidad muy diferente y ya todo eso cambió la industria. Entonces, sinceramente, yo creo que las carreras de marketing son muy difíciles de crear, o sea, de hacer una malla que cubra las necesidades laborales del día de hoy. Porque la malla que existe hoy en día, no sé, en el Duoc, en el INACAP, en la Católica, para los comerciales de marketing, es una malla que se aprobó quizás hace 5 o 10 años. Y piensa en la industria hace 5 o 10 años. No, Era muy diferente, muy diferente. Entonces yo no digo que son, o sea, estudiar o tener logros en la universidad no es el único camino, porque finalmente los que son autodidactas aprenden lo que está hoy en boga. Sí. Y eso es muy importante. Claro. Algo que yo valoro caleta, yo estudié en Santo Tomás, audiovisual. Y algo que valoro caleta es que tengo amigos, de hecho un amigo del colegio empezó a estudiar audiovisual en el Duoc, me imagino que está en Apoquindo. Ya. Porque ahí están las carreras como audiovisual, publicidad y... O sea, hay publicidad en varias... Oh, me pongo a promocionar el do. Hay publicidad en varios... ¿Parece? Como en varias sedes. Pero San Carlos al final tiene lo mejor en todo. O sea, ahí está diseño de vestuario, está como todo lo del mundo más de marketing, un poquito más creativo. Ya. ¿Cachai? La cuestión es que un compañero del colegio, eso yo sabía hace mucho rato, se puso a estudiar audiovisual hace un par de años. Y al mismo tiempo, una de las chicas de la iglesia también se puso a estudiar audiovisual, también en el mismo campus. Yo sé que se iban a cruzar en algún minuto. Después les pregunté cómo cada uno por separado se conocían, ¿cachai? Pero algo que valoro caleta y que veo hartos como la historia de mi amiga finalmente es que sale a rodaje, ¿cachai? Sale a rodaje, esto participó como en un festival de cine, tal vez, no sé si es solo del Duoc, imagino que sí. Ganó un premio, creo. Entonces todas esas cosas van ayudando harto a la industria, van ayudando harto a la forma en que preparan las cosas.
ella tiene un perfil muy de producción, entonces organizar todas esas cositas es terrible. De hecho, por eso no lo hacemos. Y Recién, no tenemos pauta. Por ahora. porque cuando tuvimos tampoco la respetamos. Sí. Básicamente. ¿Cómo se llama? Yo, por ejemplo, sé que como tipo audiovisual sería mucho más cámara, ¿cachai? Tratar de comunicar desde los ángulos, desde la cercanía, etcétera. Todas esas cosas raras que te van enseñando. O más tirado hacia la dirección, pues. Finalmente soy una persona que tiene como cierta visión hacia dónde quiere ir y puedo dirigir gente hacia eso, ¿cachai? Respetando como su individualidad en las cosas que quieren, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Y esas cosas ahí no que lo que importa aquí es lo que yo quiero. Y guiar todo hacia esa dirección. Pero que sientan que. que cierta que aporta. Que sientan que aporta lo bueno. No, pero el punto es precisamente eso, po. O sea, la dirección, el liderazgo, la jefatura son tener a estas personas que finalmente son recursos y ahí está el problema, po. En la mentalidad de o explotamos estos recursos o los utilizamos bien y los potenciamos, po. Y finalmente el ambiente ayuda mucho a la forma en que estos recursos van a funcionar bien. Mira, recursos siento que suena feo, digámosle talento. No. Ya. Recursos. ¿Sí, ¿por qué creéis que recursos humanos pasó a ser área de personas? Porque están todos locos. También. Pero en parte es por eso. Que están deconstruyendo el lenguaje. Aquí la RAE estaría enojada. No, pero claro, yo igual siento que tener la capacidad de potenciar un talento y de hacer que una persona crezca es muy difícil. Claro. Yo creo que finalmente esa es como la diferencia de mentalidad. Si lo ves como un talento, lo ves como un recurso, po. Sí. Y justamente ahí está el tema de las correcciones inútiles. Si lo ves como un talento, lo que vas a hacer va a ser, ok, confío en ti, vale, vamos. Y si lo ves como un recurso, siempre va a ser como, no, está mal. Cámbiale este pequeño detalle que te va a tomar 5 minutos y ahí va a estar bien. No, sí, yo creo que, o sea, en lo personal yo prefiero hacer y que alguien me corrija desde ahí, ¿cachai? Ver si funcionó, si no funcionó, veamos qué se puede hacer, qué podemos mejorar desde ahí y vamos viendo. Más que me paren a mitad de producción, porque si no me voy a poner a revisar las otras cosas, ¿cachai? Y entre detalles, te vas a ir o sea, de nuevo, vaya a retrasar toda la producción para atrás. Y vas a perder tiempo. Vaya a perder tiempo, vaya a sacar la vuelta. Te voy a quemar. Entonces, finalmente, lo que hablábamos como en el podcast, finalmente no tenemos las 3 cámaras, no tenemos micrófonos direccionales, ¿cachai? Pero algo hecho vale mucho más que algo que está a mitad sin poder salir. O que nunca sabe. Porque nunca sale. Claro, yo de hecho me acuerdo que una de las veces que quise crear contenido fue cuando viajé a un torneo en Temuco a jugar ajedrez. Y yo dije como, oh, bacán, porque siento que hay mucha gente de Santiago que no sale Fue este año, a ¿no? regiones. Fue el año pasado, creo. Bueno, es que fui 2 veces. No me acuerdo cuál fue, creo que fue la primera. X. El tema es que, claro, yo grabé videos, de hecho tengo muchos videos sin editar. No la voy a ayudar. Y no te iba a pedir que lo editara. Sí, ya pasó, pues, si ya no salieron. Pero en ese momento hubo un punto al que llegué donde ya tenía los videos grabados y nunca salieron, ¿cachai? Entonces puedes tener toda la intención del mundo, pero si esos videos nunca salen a la luz, no sirve. O sea, va a ser una pérdida de tiempo, va a ser una pérdida de... O sea, te va a agotar igual, te va a quedar en la conciencia de que nunca lo sacaste, porque yo hasta el día de hoy me acuerdo y digo, hoy nunca saqué el video culiado. Perdonando la expresión.
Pero es verdad. O sea, Perdonando a los familiares. perdonando al grupo familiar, claro que está viendo esto, eh, es muy difícil crear contenido. O sea, al final igual mentalmente es estresante, en especial si lo haces solo. Entonces igual yo creo que un consejo que yo daría es buscarte un partner, ¿cachai? En este mundo, porque de dos cabezas piensa más que una. Y es así de simple. Y siempre vaya a trabajar en equipo. Siempre, siempre, siempre. O sea, por Yo más no. que quieras. Bueno, pero es un caso especial. Igual trabajáis con tu jefe. Mm, Es que yo creo que o sea, ese es como mi gran dolor dentro de donde estoy, es que dependo de, ¿cachai? En cambio, con ustedes éramos un equipo, ¿cachai? Finalmente podía pedirle cosas al Diego, podía pedirle cosas al Javi, pero el contenido finalmente dependía de mí. Entonces agarraba mis cosas, podía grabar cualquier cosa y volver con algo. Ahora dependo de otra persona porque finalmente, y es correcto, es hacer contenido médico con médicos. Pero al depender tanto de una figura externa a ti y de su horario, es la parte compleja. Por eso yo creo que es mucho mejor finalmente un equipo. Porque si estáis solo en el área, a menos que puedas grabarte y ser tú el creador de contenido, es complejo. Sí. Es que claro, las industrias, bueno, hay industrias muy difíciles en esta área y hay industrias que son mucho más fáciles. Por ejemplo, yo creo que una de las industrias más fáciles es como la de restaurante, comida, que no tenga que ver con cosas tan de celíacos, de vegetariano, vegano, porque todo eso implica un conocimiento un poquito más allá. Pero la comida en general es muy fácil de crear contenido en base a eso. Pero hay industrias, cualquier industria que tenga que ver con algo de la salud, implica tener un respaldo del guión, saber lo que van a hablar, saber lo que van a decir, cómo lo van a decir, entrar a estudiar lo que tienes que comunicar, cómo comunicarlo, ver a otras personas que lo hacen. Entonces, es un proceso de meses. O sea, tú cuando llegas a una industria de ese estilo, son muchos meses los que tienen que pasar para que recién puedas sentir que estás haciendo algo que te gusta y que a la vez tiene sentido con la industria. Y sea correcto, pues, ¿cachai? Porque, mira, yo encuentro que es fácil. O sea, hubiera sido mucho más fácil para mí llegar y hacer contenido grabándome, hablando como de cierto producto, que el tener que ver cuántas calorías tenía cada producto para hacer no sé qué cuestión. Decir que estaba rico, typo. Pero finalmente estáis bajo el paraguas de una empresa, estáis bajo ciertas directivas, directrices que te demandan como mantenerte en cierta línea, que no es malo a veces, pero tenéis que dar como ese espacio para jugar, porque si mantienes un camino de una línea, no tenéis crecimiento para ningún lado. Sí, igual estar pensando como en qué cosas hacer nuevas, creo que es lo que le da todo el valor porque puta, hoy en día ChatGPT te puede decir, te puede dar 1000 ideas si quieres de creación de contenido, pero tiene un valor especial cuando tú creas un contenido que le encuentras sentido después de haber entendido lo que hay detrás, el servicio que hay detrás o la industria que hay detrás. A mí me pasó que cuando llegué me pidieron como necesito 50 ideas en el área de la idea. Estoy trabajando con el Notion y ya necesito 50 ideas. Y yo estaba pensando, buscaba algo, escribía algo, estaba yendo y me dijeron no, lo necesito para ahora. ¿Sí? Entonces ChatGPT, me dijeron abiertamente, ocupa ChatGPT. Y claro, pues tenía 50 ideas, no he ocupado ninguna. ¿Cachai? O ocupé 2 o 3 que fueron pasando como a las etapas, pero a medida que fui entendiendo ya no llegaba como a las ideas que tenía cuando recién empecé, pues, ¿cachai? Y Porque ahí, son muy básicas. y ahí están las 50 ideas. Y eso pasa. Finalmente no hay nada en contra del ChatGPT, pero tenéis que tener el criterio como para poder ocuparlo bien.
Sí. De hecho, creo que el ChatGPT a nivel de gerencia, de jefatura, es un cáncer brígido. Brígido porque creen que tu pega la pueden hacer en un minuto dándole un prompt a ChatGPT. Pero cuando tú ves el resultado de lo que de lo que le pidieran y ves que no tiene nada que ver o que hay muchas incoherencias, tú se las vas mostrando una a una y aún así creen que estás mal tú, porque ChatGPT es ChatGPT. Sí, obvio. Respetemos, porque ChatGPT es ChatGPT y no tiene nada, no tiene sentido. Entonces, claro, el poder tener ese criterio profesional de decir, no, esto está mal y esto está bien, es clave para usar bien ChatGPT. Sí, pues además depende como la cantidad de cosas que le hay pasado para entrenar el GPT. Porque igual, no sé, yo hago los guiones con GPT, pero siempre le escribo como, no necesito de esta forma, necesito de esta forma. Le pasé como 50 hooks para abajo de distintas cosas, de dolores, de preguntas, de etcétera, etcétera, etcétera. Entonces a medida que te va entregando cosas, decir, no, quiero el hook de tal forma. Ah, ya. Quiero... ¿Sabéis que todas las cosas que están aquí es mucho? Necesito que me resumas los 3 grandes y vais limpiando, pues, ¿cachai? Sí. Y después de eso lo vais dejando, vas dejando un guión para que tal vez alguien revise. Sí, de hecho, ese respaldo que tú le entregas a ChatGPT es clave. Bueno, y digamos ChatGPT, decimos ChatGPT, pero IA en general, o sea, Gemini y cualquier otra que exista, porque hay 10.000. Levantáis una roca y Levantáis aparece la otra. ropa y aparecen 10 IAs nuevas. Pero claro, digamos que ese respaldo que tú le entregas a ChatGPT muchas veces tiene todo que ver con el resultado final. Y preocuparte de entregarle un buen respaldo, de entregarle una buena base de información, que es justamente lo que hablamos en el capítulo anterior, de crear un buen branding, de que tenga todo sentido, de que de que todo sea coherente. Cuando tú le entregas esa coherencia a ChatGPT, ChatGPT entiende mucho mejor la marca, cómo comunica y a las personas a las que le estás hablando. Entonces, al final el resultado va a ser siempre mejor. No puedes esperar que con un prompt de 3 líneas, 4 líneas te entregue una tesis de una tesis ultra compleja de psicología. No va a pasar. O sea, tarde o temprano vamos a tener un capítulo de IA, ¿cachai? Pero por lo pronto les voy a dejar una tarea. Vean las portadas de los reels que hemos hecho. El primer reel fue al que le entregué casi toda la directriz, ¿cachai? Le entregué fotos del podcast, le entregué los colores que estábamos ocupando, le entregué lo que quería que expresara y a partir de ahí hacia abajo fueron prompts más cortos, ¿cachai? Pero se quedó con la base del primero, po. Y a medida que van avanzando eso, los van a ir notando, va limpiando ciertas cosas y va dejando como lo macro. Entonces, si quieres cuidarlo bien, de hecho, tal vez debería haber esforzado un poco más para hacer las cosas, pero finalmente trabajamos con un recurso limitado que es el tiempo. Y tampoco tenemos premium como para estar haciendo 20 imágenes por día. Claro. Pero vean, es un resultado súper empírico. Vean desde el primer reel, vean hasta el último, vean que sigue una línea de corrido, pero se va apagando de a poco. Claro. Sí, la línea gráfica de por sí se ve. Se ve que poco a poco, entre menos información tenga o entre más tareas de por medio, se va desgastando la vida. Y eso es un tema súper importante. Pero claro, si llegaron a esta altura del capítulo, coméntenos como si es que notan esa diferencia dentro de las portadas o vayan a verlo a Instagram, de hecho pod, _pod. En todos lados. En todos lados, TikTok. Me aseguré de que estuviera en todos lados. Sí, Spotify, YouTube. Y... ¿sabéis qué? Nada que ver con el tema. Pero yo soy una persona que manda audios muy largos. Sí. Muy largos. Sí. Y antes solía hacer mucho esto para saber si es que escucharon mi audio completo o no. Al final. No al final. Al Cuando iba ya como en 3/4 del audio. Decía ya, si llegaste hasta esta parte del audio,
escribe tal palabra, ¿cachai? Hagamos lo mismo ahora. Hagamos lo mismo Vamos ahora. a hacer el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio. Si llegaran hasta esta parte del capítulo, comenten Pollo frito. pollo frito. Comenten pollo frito y nosotros sabremos. En el pasado comentaron sushi, pero ahora sigamos con la comida. Sí, pues, la comida. Es que la comida vital. Corresponde. De hecho, ojalá alguna marca en algún momento De comida. de comida. La que empieza con T, por favor. Nos patrocinara, pero bueno. Ojalá más adelante. Pero claro, si llegaron hasta esta parte del capítulo, comenten pollo frito. Bueno, cortando un poco ese paréntesis. Para muchos innecesario. Para muchos innecesario. Para mí también. Pero me encanta. Es parte de Es parte también. de, sí. De hecho, hay que generar interacción y De hecho. aunque la sí, pues paréntesis. Parte importante del éxito de todas las cosas es la interacción que dan en cada red social. Ahora Spotify también está actuando como una red social. Se puede escribir, se pueden mandar mensajes, se puede comentar, se pueden hacer shorts de hasta 1 minuto. Lo mismo, y ese short te lleva como al capítulo completo. Lo mismo con YouTube. Se puede enlazar al capítulo completo. Lo mismo en Instagram, se puede enlazar entre Entre capítulos, entre reels. Reels. TikTok todavía no, pero en algún Hay minuto va a ser. series. Hay Hay series. hay series. Sí, Sí. se pueden juntar. Sí. ¿Qué estaba diciendo? Que Pero- la interacción. Pero sí, pues, no importa que tanto funcionen por separado, sino que hay que generar interacción, pues. Y precisamente por eso cada cosa se está enlazando con la otra para mantener a la gente aún pegada, aunque tal vez no interactúe. Finalmente, la métrica de retención sigue siendo una métrica. Sí, que de hecho yo creo que es una de las métricas más importantes que hay, o sea, como que te entrega más información en cuanto a la calidad de contenido que estás creando y si es que le gusta o no al público al que llegas, porque esa es la realidad, o sea, tú puedes querer o aspirar a llegar a cierto público, pero la realidad es diferente. O sea, el público que llegas es un público súper definido, es un público que está ahí, o sea, te lo muestran, te dan las estadísticas de quiénes son los que te están viendo. Y al final, si es que estás creando contenido que no conecta, el problema es o estás apuntando a un público que no te está viendo, o el público, bueno, en verdad, o el público que te ve es el que no le gusta tu contenido. Claro. Ahí, Sí. ahí son cosas que, o sea, de nuevo, se revisan con métricas, po. Y en cada métrica te da una data distinta y ahí tú veis qué hacéis con esa información, po. Tal cual. Iba a tirar cosas de la guía, pero se puso largo. Sí, igual creo que ya estamos, ¿no? Sí, se estaba denso. Es que ha sido brígido igual. Creo que mira, que se note que nos soltamos. Que se note que nos soltamos. Porque en el capítulo anterior, cuando partimos, fue difícil. Fue complejo. De hecho, yo creo que algo que podríamos empezar a hacer es como, o que en verdad ya estamos haciendo. Al final, como este es un podcast de marketing, también tenemos que mostrar el cómo nosotros hemos hecho o creado todo esto. Que para muchos igual puede ser mucho trabajo, pero No fue tanto. Solo hicimos el trabajo de base, sí. porque entendemos cuál es el trabajo de base. Pero no sé, pues también lo expliqué un poco en el podcast pasado. Busqué letras, busqué cosas. Con eso pimponeamos. Busqué letras distintas, otros colores. Mandaste como un ejemplo de logo. Pero de ese logo, las letras que ya teníamos las ocupé para llegar como a un punto similar, Claro. ¿cachai? Entonces, sí, podemos mostrar el proceso detrás de finalmente crear una marca. Sí, de hecho. Y bueno, eso, pues coméntenos también si es que quieren que les mostremos el cómo se hacen las portadas, que no es nada del otro mundo. O sea, se los podemos mostrar un reel de 30 segundos. Sí,
más encima los dos tenemos como un perfil de tratar de automatizar lo Lo más posible. posible, sí. Porque si no te cuesta mucho tiempo, sobre todo si estamos con pega o trabajo. Sí. No, en algún punto uno tiene que aprender a hacer la menor cantidad de trabajo posible lo mejor que se pueda. Y la IA te ayuda mucho a potenciar eso y a poder hacerlo. Pero eso quedará, yo creo que ya digamos que el próximo capítulo hablamos de IA. Porque Próximo capítulo ambos hablamos de somos pega. personas que ocupamos Mucha idea. mucho la IA. weón. Así que nada, algunas palabras para cerrar. Nada, pues, gracias por estar aquí. Se agradece el feedback. La verdad, la gente que me ha escrito lo ha tenido en cuenta, así que se agradece. Sí. Lo mismo. Sigan formando al Pablo. No, no me ponen, po. Mucho, mucho ya. Nos vemos. ¿Cómo se